Los bendiga, hermanos. Dios sigue salvando a sus escogidos, hermanos. Sigue salvando a muchos millones de personas alrededor del mundo a través del Evangelio. Después de que pasaron meses de estar construyendo el tabernáculo, hermanos, cuando el Señor les dio las indicaciones y todo lo necesario para que a Moisés, encomendados por Moisés, construyeran el tabernáculo en el desierto, había llegado el momento de inaugurar las obras sacerdotales. Y Dios le dijo a Moisés que saliera Aarón, hermanos. Recordemos un poquito la historia. Aarón, hermano de Moisés, iba a ser el primer sacerdote, sumo sacerdote, y sus hijos iban a ser sacerdotes juntamente con él. Y todos los familiares de Aarón, hermanos, iban a ser sacerdotes. Como el pastor Alfredo el domingo pasado decía que los sacerdotes tenían la obligación de enseñar al pueblo la ley de Dios, pero también sacrificar animales, sí, como ofrendas a Dios de perdón, ofrendas de paz, ofrendas de amistad, entre otras ofrendas. Y están afuera, hermanos. El Señor le dice a Moisés que todo el pueblo salga afuera del templo, que esté a las puertas del templo. Moisés para este entonces ya lavó el cuerpo literal de Aarón con el agua que estaba allí elegida para eso, lo consagró y comenzó a vestirlo. Le puso las ropas, le puso las túnicas, le puso las piedras hermosas, el gorro, hermanos, que parece de chef, de cocinero. Le puso una tira azul, hermanos, que en algunas letras decía santidad a Jehová. Y después de que Moisés, hermanos, vistió con toda la vestimenta del sacerdote a su hermano Aarón, Dios le dijo a Moisés que le dijera a su hermano Aarón, que comenzara a sacrificar vacas, toros, corderos, para limpiar su pecado, para limpiar el pecado de Aarón y luego después de sus hijos. Y lo maravilloso de todo esto, en Levítico capítulo 9, hermanos, estoy resumiendo el capítulo 9, en el versículo 24, voy a leerlo desde el 22, dice la narrativa: entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo, después de que ya sacrificó los toros y los animales, y los bendijo al pueblo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, se bajó del altar. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron, volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor, escuchen eso, versículo 23, la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad, a todos los israelitas que estaban allí. Y luego versículo 24 dice: un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. ¿Alguien de ustedes ha estado en un partido de fútbol, hermanos, en el TCM, cuando el Santos mete gol? O cuando está sentadito en su... Hermano Pepo tiene bonos, hermanos, si alguien quiere. Cuando está sentadito ahí en su casa viendo el fútbol y mete gol la selección, ¿cuál es su reacción? ¿Gritar algunos? Cuando estamos en el estadio y todos gritan, imagínense ese ruido cuando ven la gloria de Dios Israel y fuego delante del Señor aparece y consume el sacrificio que Aarón estaba haciendo. Ahora, la pregunta de todo esto es: ¿por qué Dios reacciona así? Hermanos, Dios es un Dios temible. Dios es un Dios completamente santo. Él no permitió que su pueblo se acercara nada más así. Alguien tenía que pagar los errores. Y esos animales muertos que estaban siendo quemados
cuando Dios dirige su fuego, aparece su gloria, Dios dirige su fuego no a Israel. Vaya que lo merecían. Lo dirige al sacrificio que está allí. Sí. Porque Dios no puede dejar a un lado su santidad, Dios no puede dejar a un lado su esencia que demanda sangre justa por nuestros pecados. Así que nuestro Dios es santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hermanos, usted puede encontrar en el Nuevo Testamento que los atributos de Dios dejan ver muy claro quién es nuestro Dios. Es un Dios poderoso, omnipresente, todo, ¿no? Todo es poderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo tiene, todo lo puede. Él está donde sea al mismo tiempo. ¿Sí? Pero uno de los atributos que el Señor y la Biblia, el Nuevo Testamento, menciona en muchas ocasiones es su santidad. De hecho, la menciona superlativamente. Dios es santo 3 veces. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice la narrativa de Juan, hermanos, que en la visión que él estaba viendo había ancianos y ángeles constantemente diciendo, constantemente cantando, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice que todos los ancianos se postraban delante de ella y arrojaban sus coronas. El atributo de la santidad de Dios, hermanos, es algo que no pasa desapercibido en toda la historia de la Biblia. Dios es santo y no te puedes acercar a Él nada más porque sí. Después que los sacerdotes comienzan a hacer los sacrificios en el tabernáculo, hermanos, una vez al año el sumo sacerdote Aarón entraba, hermanos, para dar un sacrificio al Señor en el lugar santísimo. Para los que no recuerdan un poquito cómo es la separación del lugar del tabernáculo, hermanos, al inicio había una sala donde están los panes de la preposición y algunos artefactos. Más adelante, hermanos, hay otra división, pero la división más interesante de todo esto es el final, donde estaba cubierto de un telón, hermanos, grande y pesado, y detrás de eso estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, y ese lugar se le llamaba el lugar santísimo, y nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote una vez al año, y entraba amarrado de un pie, por si andaba mal el sacerdote, ¿sí? Y moría delante de la presencia de Dios, porque en la presencia santa de Dios no tolera ningún pecado. Así que el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que lavarse, tenía que sacrificar, hermanos, animales para el perdón de sus pecados y después entrar al lugar santísimo. No podía entrar nada más porque sí. Y si se le pasaba cualquier detalle, hermanos, la presencia de Dios lo mataba. En una ocasión, hermanos, en la historia de los reyes, el rey David, hermanos, tuvo la gran idea de hacer un templo para Dios, y van a cambiar el arca del pacto. Y mientras llevan los sacerdotes el arca del pacto, van danzando, van cantando al Señor con alegría, pero de repente entre el bailongo, la arca del pacto se comienza como que a mover, a caer, y un hombre llamado Usa, un sacerdote levita, quiere tocarla para que no se caiga, y cuando toca el arca del pacto muere. Y la fiesta se torna triste, porque Dios es santo. Hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie Un pueblo santo. Recuerde que estamos en esta serie Piedras Vivas, primera de Pedro capítulo 2. La siguiente parte de la lista que nos identifica como pueblo de Dios: somos un pueblo, número 1, escogido, elegido por Dios. ¿Sí recuerda? Y luego la semana pasada el pastor Alfredo predicó que somos un pueblo de sacerdotes, ¿sí? Y ahora vamos a ver que somos un pueblo santo. Cuando escuchamos o hemos explicado la palabra santo, hermanos, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, muchas veces recalcamos el hecho de que la palabra santidad o santo tiene que ver con apartarse de toda la maldad. Y claro, lo es. Pero en esta ocasión quiero tocar el tema más específico de lo que quiere mencionar aquí cuando Dios nos ha santificado. Cuando los sacrificios antiguos, hermanos,
los que acabo de explicar ahorita, los sacerdotes literalmente traían a ellos los animales que tendrían que ser sacrificados por el pueblo para pagar sus pecados. Había algo interesante, la circunstancia de este sistema de penitencia o este sistema de pagar los pecados a Dios era un sistema un poco sombrío, porque no resolvía el problema de raíz. El hecho de traer animales para que los sacerdotes sacrificaran, y yo poner mis manos en los animales para pasar mi pecado a esos animales, y los sacerdotes degollarlos y después salpicar la sangre, y yo ya soy perdonado, era un sistema incompleto, por así decirlo, porque no satisfacía totalmente, no llenaba totalmente las demandas justas infinitas de Dios. Era un problema constante, hermanos. La situación era que si usted llevaba, hermanos, un cordero para ser sacrificado por el pecado que había hecho hace 5 minutos atrás, usted va a ser perdonado por ese pecado. Iban a sacrificar ese animal, pero después que saliera otra vez y regresara a casa y comenzara a discutir con su esposa porque la comida que le hizo no le gustó, y comenzó a maldecirla y comenzó a pelearse con ella, usted tenía que regresar otra vez para sacrificar otro animal. Y a lo mejor de camino, hermanos, usted estaba diciendo groserías y echando mentiras y pestes, de regreso tendría que hacer lo mismo. Era un sistema bastante complicado, porque el ser humano no ha dejado de ser otra cosa más que un vil pecador. Lo único bueno que podemos hacer, en lo cual no hay gloria, hermanos, lo único bueno que nos pintamos solos para hacer, y eso nos sale excelente, hermanos, de hecho no tenemos competencia, es para ser buenos pecadores. Somos excelentes, somos una fábrica de pecados, nadie nos gana, no tenemos competencia, todos tenemos el primer lugar allí. Así que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra, hermanos, de lo que había de venir. El detalle en esto, hermanos, es que cuando hablamos de la santidad de Dios existe un gran, infinito problema. Y déjeme compartirlo y explicarlo un poquito. Vamos a hablar un poquito de teología hablando de la santidad de Dios. El problema existencial, hermanos, grande y infinito de que Dios sea santo, no es un problema que le atañe a Él, sino a nosotros. Este problema de que Dios sea santo, hermanos, es que Dios tiene, y desde antemano, desde la eternidad pasada, tenía un propósito, porque Él sabe todas las cosas. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios sabía de antemano todo lo que iba a suceder, y también sabía lo que iba a hacer para contrarrestar los efectos del pecado de Adán. De antemano, hermanos, Dios tenía el propósito de crear seres humanos para vertir su gracia en ellos. Dios nos hizo a nosotros, hermanos, para amarnos. Fíjese, o sea, Dios creó a Adán y a Eva con la intención de que ellos se multiplicaran para vertir toda su gracia, todo su amor en nosotros. Pero después de que Adán y Eva toman sus decisiones, se hace imposible en algún momento, en ese preciso momento que están en el huerto del Edén y están escondidos, y Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y Adán le responde: aquí estoy yo. ¿Por qué estás escondido? Es que estamos desnudos. ¿Quién te dijo eso? Pues la serpiente que engañó a mi esposa, la mujer que tú me diste, comimos del fruto. Y el Señor, en su misericordia, hermanos, no los destruyó. Podría haberlos destruido allí en ese momento, porque Él es justo, pero contuvo su juicio, hermanos, y Adán y Eva volvieron a respirar el aire el próximo día. Dios hizo un sacrificio, los vistió, pero como Él es santo, Él no les pudo permitir que se quedaran en el huerto del Edén. Él es santo y justo, así que les dijo, los corrió literalmente de casa. Los sacó de casa y puso un ángel, hermanos, y una espada encendida rodeando las puertas para que no entraran. ¿Qué momento más desgarrador y triste? Estábamos bien. Y Dios saca a sus hijos de casa, pero Dios no se detuvo allí, hermanos, porque el proyecto de Dios es que su creación pueda habitar plenamente con Él.
Dios siempre ha querido tener una relación cercana, íntima contigo. Siempre. Siempre ha sido su plan. Por eso nos creó. No lo iba a detener, hermanos, el pecado de Adán. No iba a detenerlo, hermanos, las circunstancias que eligieron ellos. Ni siquiera el mismo pecado iba a detener el propósito de Dios de querer relacionarse cercanamente con sus hijos. Así que en algún momento, hermanos, proféticamente, cuando el Señor le dice a Eva y a Adán que por causa de su pecado iba Adán a trabajar, hermanos, y con el sudor de su frente iba a comer, le iba a doler, y a la mujer y también le iba a doler, hermanos, dar a luz a sus hijos, y iba a tener el deseo sobre su esposo, sobre el liderazgo, sobre ser cabeza. La mujer iba a tener ese deseo. Pero después el Señor les dice que de la mujer iba a salir una persona, una simiente, que iba de una vez por todas a derrotar la serpiente. La serpiente le iba a herir en el talón, pero al final esa persona iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Después de muchos años, hermanos, muchos años, aparece un hombre que nace en Belén, un pequeño bebé, pobre, nacido de una mujer a través de un milagro, un milagroso evento. Y comienza a crecer ese niño, comienza a dar a conocer que él es un niño extranormal, hasta que se convierte en un hombre de 30 años y comienza a tomar por riendas el ministerio de la predicación del Evangelio, anunciando el nuevo reino, el reino de su Padre, resucitando muertos, sanando enfermos, predicando las buenas nuevas, liberando a endemoniados, sanando a leprosos, conviviendo con gente marginada que nadie quería. Conocemos la historia. Los fariseos y sus detractores convencen a mucha gente para traicionarlo, entre ellos Judas, como el plan estaba estipulado por Dios. Lo venden, lo aprisionan, lo castigan, lo laceran, lo sangran, lo desnudan, y al día siguiente lo hacen cargar una cruz de más de 80 kilos a ir al Gólgota, una montaña de piedra, y ahí él mismo se coloca, él mismo se pone en la cruz y deja que lo claven y lo cuelgan en el madero, como ya estaba estipulado, como ya estaba profetizado. Él llora pidiendo perdón por las personas que lo están sacrificando, pidiendo perdón porque ellos no saben lo que estaban haciendo. En algún momento, hermanos, al escuchar las burlas de las personas de que si eres tú realmente el Hijo de Dios, bájate y demuéstranos. Uno de los que estaban sacrificados ahí juntamente con él comienza a burlarse y decirle, si realmente tú eres el Hijo, bájate y sácanos de aquí a nosotros también. La tercera persona que estaba a un lado le dijo, déjalo en paz, él no hizo nada, nosotros merecemos esto, pero él no. Cuando vayas a tu reino, le dice, acuérdate de mí cuando estés allí. Y el Señor le dice, de seguro, te aseguro que vas a estar conmigo ahorita. Él muere, pero antes de morir él dice, ya terminé todo, consumado es. Antes de eso había llorado y gritado amargamente porque ya no sentía cerca a su Padre, porque todo el pecado de la humanidad, de los que habían de venir a él, fue depositado en él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él grita y dice, papá, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y después dice eso, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor, nuestro Rey, hermanos, muere. El cielo se apaga y comienza a temblar la tierra. El manto que les acabo de mencionar del lugar santísimo se rompe, creando el acceso libre a los hijos del Señor. En ese momento el precio se pagó. En ese momento ya no hubo necesidad de sacrificar más animales, porque con una vez y para siempre el sacrificio de nuestro Señor nos hizo limpios. Nos hizo limpios. El escritor de Hebreos, hermanos, vaya ahí conmigo, por favor. Capítulo 10. Versículo 19. Recuerda que estamos hablando de que nosotros somos un pueblo santo y específicamente somos un pueblo limpio.
Versículo 19, capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, al lugar inaccesible. Versículo 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazones sinceros y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En los eventos, hermanos, de las apariciones de ángeles, o hasta de hecho las apariciones de Cristo mismo y de Dios en el Antiguo Testamento, hay una reacción muy común, hermanos, que se repite constantemente con los que ven la santidad y la gloria de Dios. Usted puede leer la narrativa constantemente. Por ejemplo, está la historia de Moisés, cuando Dios llama a Moisés. La zarza está encendida pero no se consume, y él tiene curiosidad de acercarse para ver qué es lo que sucede, y él decide acercarse. Mientras que se acerca, escucha una voz que le dice: Moisés. Moisés responde: aquí estoy. Y le contesta el Señor: quita tus sandalias, quítate las sandalias, porque la tierra donde estás pisando ¿es qué? Es santa. En otra ocasión, en el libro del profeta Isaías, estoy conectando los cables. En el capítulo 6, hermanos, vemos también una visión, hermanos, donde el profeta de Dios tiene una visión y ve la gloria de Dios, y dice que lo que él está viendo es que está Dios sentado en su gloria, hermanos, tan radiante de luz. Sus mantos llenaban todo el templo, y cuando él ve la gloria de Dios, hermanos, se echa al piso. Literalmente, en su visión, él cae a tierra y dice: voy a morir ahorita, porque he visto a Dios. Y nadie puede vivir si alguien ve a Dios, porque Dios es santo. Y él dice: soy de labios inmundos y vivo en un pueblo donde hay inmundicia, y mis ojos han visto su santidad. Voy a morir, es irremediable, estoy muerto. Es la misma conversación que tiene con Moisés cuando le dice: quiero ver tu gloria, y el Señor le dice: no puedes ver mi gloria. Nadie puede ver mi gloria y siga viviendo. Así que voy a pasar delante de ti, voy a cubrirte con mi mano, vas a ver mis espaldas. Dios es santo. El punto que quiero marcar, hermanos, y no quiero que quede al aire, es que Dios es tan limpio, que si te acercas te mueres. Dios es tan santo, tan puro, hermanos, que Él no puede habitar en lugares comunes. Dios es tan limpio, hermanos, tan perfecto en santidad, que no te puedes acercar nada más porque sí. ¿Sí me explico? El hecho es que, hermanos, disfrutamos de su presencia. Y no solamente Dios habita aquí, habita en nuestros corazones, habita en este cuerpo literal. Todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, Dios está habitando en tu cuerpo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, lo que acabamos de leer tiene ese sentido. El narrador de esta parte de Hebreos dice que Cristo, por causa de la sangre de Cristo, Cristo ha abierto un camino, hermanos, que nadie pudo abrir.
Cristo, a través de su sacrificio, a través de su sangre, abrió una vereda que nadie podía abrir, hermanos, a través de su sangre. Por eso era necesario que el cordero que iba a ser sacrificado en la cruz, hablando de Jesús, fuera perfecto, hermanos. Perfecto. Por eso es que Cristo tuvo una vida perfecta, cumpliendo la ley a la perfección, sin pecado, literalmente sin pecado. En ningún momento nuestro Señor pecó. Fue tentado, por supuesto, como todos nosotros, pero Él jamás pecó. Jamás. Ni por un momento en su mente, hermanos, en silencio, Él pecó. Él se mantuvo puro siempre. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él se tenía que guardar santo, porque Él es santo, pero también por la causa de su sangre, del sacrificio, para poder limpiarnos a nosotros y poder abrir un acceso. La santidad de Dios, hermanos, es un tema que no se debe ver a la ligera, hermanos. La santidad de Dios es un tema que no debe verse común, algo sencillo, algo que se pase por desapercibido. Hermanos, Dios es 3 veces santo y su limpieza consume todo. El final de la historia, hermanos, del universo en el cual habitamos, es que Dios va a consumir todo, ¿sí sabía? Cuando Él abra los cielos y aparezca nuestro Rey con millares de ángeles, Él va a venir a limpiar todo. Todo. Porque Él es santo. Él va a ordenar todo. Él va a venir a limpiar todo. Todo, hermanos, va a caer. Todo va a caer. Las galaxias van a caer. Los universos van a caer. Los planetas van a ser conmovidos. Las estrellas dejarán de existir. Nuestros cuerpos pecadores, hermanos, llenos de polvo, y todo lo que existe y todo lo que puede ver, hermanos, dejará de existir. Porque Él es santo. Él no tiene comunión con la maldad. Él es limpio completamente. Quisiera que comenzara a surgir una pregunta en usted. Y usted diga, bueno, si Dios es tan así, ¿por qué quiere estar conmigo? ¿Cómo le hizo para que yo estuviera o Él esté conmigo? Porque Dios está conmigo. Tenemos que meter a Cristo en la ecuación, como lo acabo de mencionar. Es por causa de nuestro Señor Jesús. Es por causa de nuestro Señor. El problema que había, hermanos, con los sacrificios antiguos era que no quitaban el pecado, pero cuando Cristo aparece en la historia, Él derrama su sangre, el problema dejó de ser problema, dijo Ricardo Arjona. No, esa es otra versión. Porque Él arrancó de raíz completamente en nuestro pecado. Ya no tenemos problema. Nos enfrentamos a una circunstancia donde decimos, bueno, seguimos pecando, somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Sí, hermanos, seguimos siendo pecadores. El bautismo no arregló eso, hermanos. Hubiera sido excelente que cuando nuestros hermanos y nosotros hemos sido bautizados salgamos y ya la naturaleza caída no la tuviéramos. Sería grandioso. Pero no fue así. De hecho, parte de la naturaleza caída que tenemos es parte del plan de Dios para ver su gracia y su gloria y la obra del Espíritu de Dios, porque Él nos va santificando día con día. La razón, hermanos, tiene que ver con la sangre de Cristo, porque la narrativa que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, regrese ahí por favor conmigo. Voy a ir detalladamente en este versículo 19. Así que, amados hermanos, esto es para ustedes los que son cristianos y tienen el Espíritu de Dios. Escúchenlo muy bien. Los que se acaban de bautizar ahorita, hermanos, ustedes ya son de esta familia y tienen el Espíritu de Dios. Ahora esto es para ustedes. Así que, amados hermanos, podemos. Note el verbo que utiliza aquí. Podemos, no es una negativa. No está diciendo que no, está diciendo todo lo contrario. Podemos que entrar con valentía, con confianza
en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Ahora, esta parte, hermanos, vamos a ir detalladamente. ¿Qué implica lo que está diciendo el predicador aquí? Al inicio, en el versículo 19, dice que nosotros, hermanos, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos abrazado las verdades del Evangelio, que hemos sido bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo, ahora lo que nunca pudo el ser humano hacer, lo puede hacer. Quiero que se emocionen conmigo, Vamos a llorar y vamos a aplaudir y vamos a dar gloria a Dios. Porque escuchen bien lo que voy a decir. El ser humano nunca ha querido a Dios. El ser humano, desde que cayó Adán y Eva, nosotros heredamos la naturaleza caída que solamente piensa en nosotros y en nuestros deseos. Nadie quiere a Dios. Nadie en el mundo se detuvo en la historia de la humanidad a pensar en Dios y a buscar a Dios. Nadie. Si usted puede leer, hermanos, y ver la historia de los nativos, la gente buscaba a sus dioses, pero eran dioses que estaban hechos conforme a sus semejanzas. Nuestras generaciones pasadas, hermanos, los mexicanos, los dioses, hermanos, ¿se acuerdan la historia? La serpiente emplumada, los dioses del sol, sacrificando personas, hermanos, para saciar la sangre. Dioses que no tenían nada que ver con la santidad de Dios. Y no ha cambiado. El hecho de buscar a Dios no es por relacionarse con Dios. El hecho de buscar a Dios desde a tiempos atrás es por encontrar algo que yo esté buscando. Comida, fruto de la tierra, cosas que yo quiero. La gente busca a Dios, hermanos, para su conveniencia. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios, hermanos, es ir a Él porque necesitas pedirle perdón, reconciliarte con Él, como el hijo pródigo cuando se dio cuenta que había fracasado en todos sus deseos y sus planes. Él se da cuenta que fracasó y regresa al Padre diciendo: yo fui, yo pequé, yo ahora voy a ser un esclavo tuyo. Hermanos, es a través del Espíritu de Dios que Dios puede hacer que la gente venga a Él así. Porque por propia voluntad nadie va a venir así al Señor. Como dice la narrativa en Efesios, dice Pablo que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede venir a Dios porque él está muerto en sus delitos y pecados. Capítulo 2 de Efesios dice: ¿más Cristo qué? ¿Más Dios nos dio qué? Vida. ¿Quién? Dios a través de Cristo nos dio vida. No nos dimos vida a nosotros mismos. Él nos dio vida a nosotros y ahora nosotros podemos ir a Él. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si Adán y Eva pecaron y heredaron eso a nosotros, nos lo pasaron, nuestra naturaleza pecaminosa, Dios no se detuvo? ¿Por qué Dios no nos destruyó y volvió a hacer otra humanidad, otros planetas y comenzó de nuevo como cuando lo hizo con Noé, hermanos, cuando destruyó a la humanidad que habitaba en el mundo y volvió a hacer otra vez? ¿Por qué no? Bueno, hermanos, Dios nos ama demasiado. Dios no se equivoca. El plan de Dios no fracasó. Adán y Eva, hermanos, al tomar decisiones libres de querer ser como Dios, no frustraron el plan de Dios. Eva y Adán, aunque comieron del fruto prohibido, no frustraron el plan de Dios. No, jamás. De antemano Él lo sabía. Y Cristo, su Hijo, estaba dispuesto a venir a la cruz por su amor. Déjeme decirle, hermanos, que si Dios solamente hubiera creado a una persona en el mundo, y si esa persona, hermanos, hubiera robado un chocolate, un dulce, y ese hubiera sido todo el pecado de su vida, créanme que Cristo vendría para morir por él, porque se robó un chocolate. Nada más por eso. ¿Por qué? Así de santo es nuestro Señor.
Así de santo es. No importa lo mínimo que tú creas que es tu pecado, para Dios es grave. Porque Él es santo. Es grave. Muy grave. Por eso no debemos tener como basura la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, por causa de su sangre, hemos alcanzado todo, hermanos, lo que tenemos. Así que, hermanos, el predicador dice que nosotros podemos acercarnos cuando nadie quiso acercar. Ahora Él nos acerca y ahora podemos accesar al lugar santísimo donde nadie podía entrar. Ahora nosotros podemos hacerlo confiadamente, con valentía. Ahora, esa parte de con valentía, confiadamente, tiene un significado poderoso, porque antes no había seguridad, hermanos. Los sumos sacerdotes entraban con... Hermanos, escuchen esto un momento. ¿Realmente quieres entrar? ¿Realmente quieres entrar a un lugar donde si tú no estás bien lavado te vas a morir? ¿Quieres entrar? Piénsalo. ¿Realmente quieres entrar donde Dios está? Donde Él discierne todo lo que eres. Y tú sabes, tú y yo sabemos que nos va a matar, porque nosotros no llenamos las expectativas de su santidad. ¿Realmente quieres entrar? ¿Qué trabajito tenían los sumos sacerdotes, hermano? O sea, qué valor de entrar. O sea, tenían que hacer las cosas bien. De hecho, en la narrativa, después en Levítico 10, más adelante, los hijos de Aarón ofrecen al Señor un sacrificio con un fuego que Dios no les permitió. Dios puso antorchas con su fuego encendido por Dios. Y a ellos se les hizo fácil traer otro fuego y prendieron el sacrificio con ese fuego. Y cuando lo prendieron, Dios consumió y los mató a ellos, porque ofrecieron sacrificios con fuego extraño, dice. Espérate, Dios, ¿por qué eres tan exagerado? No, Dios no es exagerado. Dios es completamente santo y limpio. Aún así, ¿quieres entrar? Cuando veían la gloria de Dios en el Sinaí, cuando estaban en el desierto, hermanos, Israel tenía miedo. Israel tenía miedo a tal grado que le decía a Moisés, que no venga y hable con nosotros, nos va a destruir. Mejor ve tú y habla con él. Cuando miraban la nube, hermanos, lleno de poder y gloria y truenos, y Dios hablaba con Israel, hermanos, todos tenían miedo. Nos va a matar aquí ahorita el Señor dice algo y nos vamos a morir todos, porque Él es santo. Y decían a Moisés, ve tú y habla con Él. El hombre que vio y habló cara a cara con el Señor, y cuando bajaba su rostro iluminaba por la gloria de Dios. Dios es un Dios temible, hermanos. Hay un hombre que entra a una cueva y se echa a dormir y tiene una visión donde hay una escalera eléctrica, así como las de 4 caminos, y están bajando, no se crean, una escalera donde están bajando ángeles y subiendo ángeles, y a lo lejos allá se ve una luz impresionante donde está sentado el Rey de Gloria, y se levanta Jacob y tiene miedo. Muchas de las veces, hermanos, nosotros ignoramos el terror que Dios es. Nos acercamos a Él plenamente, gloria a Dios, venimos a Él y levantamos. Hermanos, el hecho de que estemos aquí congregados juntos, alabando su nombre, levantando sus manos, no ha sido poca cosa, hermanos. Eso no era posible. Eso no era posible. Ni siquiera, hermanos, los sacerdotes tenían permitido decir el nombre de Dios. Tan santo era así. No puedes decirle por su nombre. IHWH, no puedes llamarle por su nombre. Es el Señor, Elohim, el Señor. No puedes llamarle por su nombre. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que vemos en la historia que Dios, después de que Aarón sacrificó y Dios mandó fuego para consumir ese sacrificio, bajó la gloria de Dios al tabernáculo, al lugar santísimo, para vivir con ellos. Escuche eso. Para vivir con ellos. Estaba
el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo estaban todas las 12 tribus, hermanos, de Israel. Y dice que cuando la nube se levantaba, hermanos, todos empezaban a guardar sus tiendas, sus equipajes, y Dios se levantaba y empezaba a caminar, y todos iban detrás de él. En el día había una nube que los protegía del sol, y en la noche había una columna de fuego que les daba luz. No puede ser. Si usted está entendiendo la locura que yo estoy entendiendo ahorita, hermanos, ¿cómo es posible que ese Dios santo así quiso venir a habitar allí con ellos? Tan sucios. Ahora deje usted, ¿cómo es posible que Él esté viviendo en mí cuando todo el tiempo estoy pecando? Cuando todo el tiempo estoy a veces luchando en contra de lo que Él es. Es posible, porque para Él nada es imposible. Y esto todo ha sido por causa de nuestro Señor. Con valentía en el lugar santísimo del cielo. Por causa de la sangre ¿de quién, hermanos? De Jesús. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Dios, nuestro Rey Jesús, que por su causa, por su sangre, ahora yo puedo acercarme, hermanos, con valentía, con confianza en la presencia de nuestro Santo Dios. Y no sobre eso, hermanos, Dios quiere acercarse a nosotros. Sí me estoy explicando, hermanos. Esto es algo que no estoy conteniéndome. Él quiso acercarnos a nosotros, hermanos. Me encanta la narrativa de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 16, cuando el Señor figuradamente le habla a Israel a través de una niña recién nacida que está tirada en el campo. Ya lo he mencionado esto, pero ahí tiene esa misma implicación sobre la limpieza de Dios. Dice que la ve llorando, casi moribunda, llena de sus sangres, ahora que nació mi hija, hermanos, llena de fluidos. El Señor la ve y le dice: vive, y viviste, dice, y comenzó a vivir por su palabra. Dios dijo vive, le dijo a Israel: vive y viviste, por su poder y su palabra vivió. Y dice que después volvió a pasar y nadie la había lavado, nadie la había bañado. De hecho tenía todavía el cordón umbilical. Nadie cortó ni echó sales, dice, a tu ombligo. Y pasé yo y te lavé. El Dios eterno que no fue creado, completamente, infinitamente limpio, se agachó a agarrar a Israel y a limpiarla. Así éramos nosotros. Se agachó a limpiarnos, hermanos, de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, de toda la suciedad que tenemos. Dios nos ha limpiado para solamente, hermanos, para estar con nosotros, porque nos ama, para estar con nosotros. Ese es el plan del Espíritu Santo, presentarnos a nosotros, hermanos, en el día del juicio como una esposa que limpia, sin mancha, para nuestro Señor, porque Él es santo, porque es limpio. La declaración, hermanos, de que somos un pueblo santo, en primera de Pedro capítulo 2, somos un pueblo santo, tiene esa misma connotación. Somos un pueblo limpio. En una ocasión escuché un testimonio de un musulmán, hermanos, que estaba en la cárcel. Los musulmanes, hermanos, tienen la idea de matar a cristianos y matar el cristianismo, el terrorismo, asesinatos, tráfico, etc. Y él pertenecía a esos grupos. Y lo meten en la cárcel. En la cárcel conoce a Cristo. Pero él narra diciendo que él oraba a Alá, el Dios Alá, pidiéndole dirección, pidiéndole que por qué permitía que lo metía a la cárcel. Y dice que él oraba día y noche. Por 2 semanas estuvo orando a Alá día y noche en la cárcel.
y de repente empezó a sentir, dice que se inundó su cuarto de la presencia de Dios, dice, y yo tuve miedo. Sí, porque los musulmanes sabemos que Alá no visita a la gente, Alá no viene a la gente. De hecho, ni siquiera sabe los musulmanes si van a ser salvos. Solamente hay una manera de saber si vas a ser salvo. Si tú mueres explotando tu cuerpo, matando a gente por una bala, sacrificándote por Alá, tienes asegurado el cielo. Pero si tú no mueres, no vas a saber si Alá te va a salvar hasta el juicio. Dice que él empezó a sentir que el cuarto se llenaba de la presencia de Dios y tuvo miedo, porque él empezó a recordar todos los malas acciones que él había hecho, y sintió una culpabilidad tan grande y se sintió tan sucio por todas las cosas que había hecho. Y él decía, ¿cómo es posible que esté pasando esto ahorita si yo soy sucio? ¿Por qué Dios está aquí? Y dice que él tuvo miedo y se arrinconó en una esquina, hermanos, de cuclillas, se puso su cabeza en sus manos, gritando, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname, perdóname Dios, perdóname. Y dice que en algún momento sintió que alguien puso una mano en su hombro izquierdo. No había nadie. Y él empezó a sentir una carga que se estaba quitando de él. Él lo describe como una carga física. Y empezó a preguntarle, dice que él no podía ver, no podía levantarse para verlo. Le dijo, ¿quién eres? Y pues el hombre le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él como musulmán le dice, ok, yo creo que esto es algo importante, ¿no? Pero yo no sé qué es eso, porque yo no sé qué es el camino, la verdad y la vida. En el Corán, en la Torá, nadie nos enseña eso. Yo nunca había escuchado eso. Yo no entendía. Y le volví a preguntar, ¿cómo te llamas? Y él contestó, Jesucristo, el Dios viviente. Y cuando escuchó eso, dice, yo sentí como si me hubieran arrancado todos los huesos de mi cuerpo. Y caí al piso a llorar por 2 horas. Y él contando ese testimonio, llorando, porque es cristiano ahora. Dice que en ese momento él descubrió un amor tan grande que en el Islam nadie te lo enseña. Una misericordia tan grande que nunca había él tenido, y una paz que él nunca había experimentado. Y sobre todo la carga de pecado que él tenía se había ido. Ya no estaba. En las oraciones que él le levantaba a Alá, diciéndole a Alá, enséñame cuál es el camino, qué tienes que hacer. Le dice, enséñame, quiero conocerte, le dice. En la noche le dijo eso, y al día siguiente en la cárcel un hindú se le acerca y le entrega un libro y le dice, esto es lo que tú pediste. En la misma cárcel, era la Biblia. Y él comenzó a comerse la Biblia, la palabra de Dios. Todo, hermanos, por amor. Dios se acerca a seres tan malos, tan detestables, para limpiarnos, lavarnos, porque quiere estar con nosotros. Nosotros tendemos a desechar lo que ya no sirve, lo que se ensució, lo que ya no está funcionando bien, lo tiramos a la basura y compramos algo nuevo. Dios no nos desechó. Nosotros fuimos los culpables por haber tomado el fruto prohibido. Dios pudo habernos desechado, pero no. Él fue a lavarnos. Él nos persiguió para lavarnos, porque Él quiere estar con nosotros. Por el puro afecto de su voluntad, por su infinito amor, nos lavó para poder estar con Él. ¿Cómo ve? La siguiente parte, hermanos, de esta circunstancia: nosotros somos un pueblo limpio, nosotros somos un pueblo santo. En Hechos capítulo 10, hermanos, el apóstol Pedro se topa con una circunstancia problemática con él. Permítame. Porque en la concepción del nuevo cristianismo de Pedro, hermanos, es que Dios está salvando solamente a judíos.
Nada más Dios está salvando a judíos. Y de repente sube a la azotea de una casa, le están preparando de comer. Y le sobrevino una visión al apóstol Pedro. Y en esa visión ve una canasta que baja desde el cielo con animales que los judíos no podían tocar ni siquiera comer, como cerdos, serpientes, arañas, muchas cosas. Y escucha una voz del cielo que les dice: mátalos y cómetelos. Y Pedro dice, como cualquier buen cristiano religioso: no, ¿cómo crees, Señor? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cómo crees, Señor, que yo voy a comer de estas cosas inmundas? No, Señor, yo jamás en mi vida he comido chicharrón prensado. ¿Y tú cómo piensas que voy a hacer eso? Y el Señor le dice: ey, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. No importa cómo se vea, no importa de dónde vengas, no importa lo que hiciste, si estás en Cristo, eres nuevo, eres limpio, porque eres un pueblo santo. Y en 3 ocasiones se repite esa conversación. Mata y come, Pedro. No, Señor, ¿cómo voy a yo ofenderte así, Padre? Yo ya lo limpié, chavo. Cómelo. Para ese entonces Dios ya le había hablado a un soldado romano, hermanos, que creía en el Señor. Ya estaban abajo esperándolo. Se aparece un ángel y le dice a Pedro: vienen por ti, ve y atiéndelos y no dudes en ir con ellos. Y de hecho va él, se mete antes de meterse con los soldados romanos a la casa donde lo mandó el centurión. Pedro otra vez saca su cristianismo religioso y dice: ustedes saben que para mí no es permitido y no es bueno que yo entre en casas de gentiles, porque ustedes son la chusma, acuérdense. Si yo no puedo andar haciendo eso, pero pues Dios me envió, entonces voy a ver qué show, ¿no? Digo, así no lo dice, pero esa es la esencia de la historia, ¿sale? Es la nueva versión Freddy's. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, entra y predica el evangelio. Y dice que cuando estaba predicando el evangelio, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino en los gentiles y comenzaron a regocijarse, comenzaron a hablar en lenguas, hermanos, ellos de allí. Y Pedro se queda con el ojo cuadrado diciendo: ahora veo que Dios concede el arrepentimiento y el Espíritu Santo no solamente a nosotros, también a los gentiles, cumpliendo lo que el Señor le había dicho en la visión. No llames común, no llames sucio lo que yo ya limpié. No importa cómo se vea, si yo ya lo limpié, está limpio. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo ahorita delante de ustedes tuviera tatuajes? Tuviera toda la cara llena de tatuajes y tuviera aretes aquí, hermanos, de esos que se ponen expansiones y la oreja les queda así como una chuleta, así colgando, pero predicando la palabra. ¿Qué pasaría con usted? ¿Se desagradara de mí? ¿Se ofendería? ¿Se levantaría y se fuera a su casa diciendo que el pastor es un pecador hereje, que no podemos convivir con él porque tiene tatuajes? Bueno, hermanos, en las cárceles hay muchos pastores así, mucha gente así. No juzguemos cómo se ve la gente, no. Si tienen el Espíritu de Dios, ellos son como nosotros, limpios y aceptados. Acerquémonos confiadamente, hermanos, al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Nuestro Señor pagó el precio para poder entrar libremente. Quiero erradicar, hermanos, si hay alguna cuestión de duda, de desconfianza. Si tú te sientes culpable y dices: yo no soy suficientemente bueno para acercarme a Dios, ¿cómo es posible que Dios vaya a venir a mi vida? Yo todavía me siento como un cristiano de segunda porque no soy suficiente. Hermanos, bienvenido al club. Bienvenido al club. Así somos todos. No somos suficientes,
no somos buenos cristianos, en un sentido de que no hemos alcanzado la perfección. Sin embargo, eso no quita el hecho de que Dios quiere vivir con nosotros. Él está con nosotros por su amor, por su gracia, por la causa de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Solamente por Él pudimos entrar. Somos limpios. Ya no debe de haber, hermanos, todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu de Dios. Hermana Alejandra, ¿dónde está la otra hermana que se bautizó? Ustedes ya no deben de cargar con la culpa. Ustedes pueden entrar libremente. De hecho, ya el Señor ya está. Libremente. No permitan que nada levante a acusarlos. Nunca permitamos, hermanos, que en nuestra mente el diablo o nuestra propia naturaleza y pensamientos quiera acusarnos de decir que no somos dignos. Claro, no somos dignos, pero que no podemos entrar ni convivir con el Señor. No, eso no es posible. No permitamos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, hermanos, es suficiente. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para siempre. No creamos la mentira, hermanos, de que somos cristianos de segunda. No, somos limpios, somos un pueblo limpio, somos un pueblo que está santificado por la sangre de Cristo. Ahora podemos convivir completamente con el Señor sin restricciones. No hay limitaciones. Me encanta observar en mi mente, hermanos, el momento que yo parta de este mundo y me encuentre ahora sí con mi Señor, que no sé qué voy a hacer. Imagínense de repente cerrar los ojos aquí y verlo cara a cara, sus manos horadadas, verlo lleno de gloria, con una sonrisa diciéndote bienvenido. Bienvenido, mi siervo, te estuve esperando, pásale. Yo digo que los primeros 100 años voy a pasar llorando, componiéndole alabanzas, besando sus pies. No sé cómo va a administrar ese asunto, cómo va a ser, si van a tener que tomar tickets, turnos, o habrá que pagar ahí moches o algo, un gallito, 2, es broma, para poder estar con Él. Porque Él hizo posible todo esto. Por Él, por su causa. La advertencia, hermanos, que continúa diciendo el escritor, siga ahí conmigo en Hebreos capítulo 10. Yo voy terminando, de verdad, no miento. Versículo 23. Todo lo maravilloso que acabo de explicar, el acceso libre a la presencia de Dios, al Dios Santo, que nadie podía entrar, al cual nadie podía convivir con Él, ahora podemos hacerlo por la causa de su precioso Hijo Jesús. Él ya lo hizo. No necesitamos nada más para mejorar esa obra, pero sí necesitamos hacer nuestra parte. Versículo 23. Mantengámonos ¿qué? Firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dios manda, hermanos, a través del Espíritu de Dios, que nosotros nos mantengamos firmes, fieles. ¿En qué? En pureza, para realizar estas actividades. Dios ya nos limpió, hermanos, y su limpieza dura para siempre. Pero nosotros tenemos trabajo, y el trabajo que hacemos es de sacerdocio. ¿Y qué hacen los sacerdotes para poder trabajar bien? Se lavan y se mantienen puros. Nosotros debemos mantenernos puros. ¿Cómo? Poniendo candados en nuestras vidas. Ya nos limpió, ahora gozamos de eso. Pero nosotros debemos luchar por la limpieza espiritual. Debemos luchar, hermanos, es nuestra labor mantenernos limpios. Y los verdaderos hijos de Dios se mantienen limpios.
Los que no nacieron de nuevo están en el fango otra vez. Porque el Espíritu Santo nos impulsa a seguir limpios. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo candados en nuestras vidas. Si tú sabes que tienes inclinaciones a pecar con la pornografía, hermano, hermana, no te quedes altas noches viendo tu celular o viendo la televisión solo o sola en tu sofá. Pon candados, mantente limpio. Si tú batallas, hermanos, con el alcoholismo, no vas a ir allá afuera de una cantina a platicar con alguien. No, hermano, pon candados. Tú debes mantenerte limpio, porque eres un sacerdote de Dios, eres escogido de Dios. La sangre que se derramó por ti no fue poca cosa. Mantente limpio. Si tú batallas con la mentira, hermanos, deja de juntarte con las personas que te ayudan a ser así. Tú debes mantenerte limpio. Tú no eres como los demás. Ahora, hermanos, que mi hijo está en la primaria, nos entregaron los libros de texto y al parecer vienen muchas cosas de identidad de género y pues todas las cosas que se han dicho. Yo como padre cristiano, yo no voy a permitir, no puedo permitir que mi hijo sea saturado con esas enseñanzas. Debo mantener su mente limpia. Yo como su padre. Mantén limpios tus hijos. ¿Qué están viendo tus hijos en el celular? En el internet. Es tu casa, no es casa de ellos. Ellos viven contigo. Es tu responsabilidad. ¿Qué están viendo? ¿Están limpios? La limpieza de nuestro hogar, hermanos, es responsabilidad de los varones. Si no hay varones, de la mujer. Nuestros hijos no saben de eso. Enseñémosle. Mantengámonos firmes, siendo limpios. Él ya nos limpió. Mantengamos esa limpieza. Si tú tienes una inclinación a pecar en cualquier pecado que tú solamente sabes, no te pongas donde vas a ser vulnerable. Pon candados. Habla con alguien maduro, más sabio que tú, más experimentado. Dígale: hermano, ore por mí, estoy batallando con esto. Una de las grandes dificultades que tenemos nosotros, hermanos, es en abrir el corazón y vernos vulnerables. Eso es un problema. Yo no quiero verme vulnerable. No quiero que sepan que me equivoqué o que estoy batallando. Hermano, todos estamos igual. ¿Acaso yo como pastor soy mejor que ustedes en decir yo soy más santo que ustedes? Todos poseemos la misma santidad por causa del Espíritu de Dios. Obviamente hay gente que se cuida más. Abramos nuestro corazón y seamos vulnerables y aceptemos y digamos: estoy pecando con esto, ayúdame. Quiero mantenerme limpio. No fue fácil ir a la cruz. Hermanos, no fueron 2 pesos los que se crucificaron allí en la cruz. No fue la vida de alguien que era inocente. Y dolió demasiado. La vergüenza, la separación. No tengamos en poco andar haciendo lo que queramos hacer. John dijo en una ocasión: yo no voy a distraerme o a gozar o a tener placeres con placeres que llevaron a Cristo a la cruz. Un cristiano no debe mantener un deseo en la pornografía, por ejemplo, cuando sabemos que ese pecado llevó a Cristo, nuestro Señor, a derramar la sangre en la cruz. Es algo aberrante que nosotros sintamos satisfacción por algo oscuro, algo malo, sabiendo que esa misma oscuridad llevó a nuestro Señor a la cruz y nosotros como si nada. Al cabo nadie se entera. Al cabo no pasa nada. ¿En serio? ¿En serio?
No, hermanos, mantengámonos limpios. Luchemos. Esa es la verdadera lucha. Luchemos y luchemos bien. Si no puedes, busca ayuda, hermanos. Aquí estamos nosotros los pastores. En la historia de IDCL, hermanos, solamente he conocido a un varón que me ha venido a pedir ayuda de ese tipo. Lo honro porque ha sido muy valiente. Fuera de él no he visto a nadie más. Y yo sé que tenemos problemas, porque todavía nos queremos creer la mentira de que yo solo voy a salir de esto, como los alcohólicos. Yo decido cuándo. No, no es verdad. No tienes la capacidad. El poder no está en ti. Abramos nuestro corazón, aceptemos que hay pecados que tienen que salir de nuestras vidas. Todo tiene que salir. Pidamos ayuda. Mantengámonos limpios. Somos un pueblo limpio, porque Él quiere estar con nosotros. ¿Sí? La esperanza es esto, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, descenderá el Señor y todo ojo le va a ver. Todos los que están muertos van a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar. Vamos a ser elevados y vamos a ir con Él. Y vamos a ser transformados a un cuerpo glorioso, con una naturaleza 100% santa y limpia. Ya no habrá más pecado, ni dolor, ni angustia. Y por fin, solamente por fin, jamás seremos como fuimos, llenos de maldad, de suciedad, de pecado. Jamás. Por fin seremos como nuestro Señor, perfectos, gloriosos, eternamente limpios para estar con Él, siempre. Nuestro trabajo es permanecer limpios, porque Él ya nos limpió. Y si tú hoy estás escuchando esto y no tienes a Cristo en tu vida, la puerta está abierta para ti. Dios te quiere limpiar, te quiere hacer limpio y puro para que puedas estar con Él, porque Él te está buscando. Puedes venir a Él, Él te va a limpiar y Él va a hacer de ti su morada. Solamente tienes que creer en lo que estamos predicando, dejar tu vida atrás, bautizarte y seguir al Señor toda tu vida siendo limpio. El Espíritu de Dios te va a dar todo lo que necesitas. La invitación es gratis. Es gratis, pero te va a costar todo venir a Él, toda tu vida. Si alguien quiere aceptar a Cristo, quiere alguien seguir a Jesús, puede hablar con el pastor Alfredo, conmigo, Mana Santa. Nosotros les vamos a encaminar para que conozcan a Jesús. ¿Sí? Iglesia, que ya tenemos el Espíritu de Dios, mantengámonos firmes, seamos limpios, estemos luchando por la limpieza, porque Dios nos ha escogido para ser sus sacerdotes. Mantengámonos limpios porque Él ya nos limpió. Bendito Señor, Cristo Jesús, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote que está intercediendo constantemente por nosotros. Gracias a ti, Señor, que podemos disfrutar de tu presencia y de la coinonía que tenemos en ti. Podemos acercarnos libremente, Señor, a tu presencia y disfrutarte. Ya no tenemos que ir al tabernáculo, al templo, Señor, a llevar animales para sacrificarlos.
y estar bien contigo. Ya no es necesario eso, porque tú de raíz has arrancado todo lo malo. Solamente por tu sangre, Cristo Jesús. Gracias. Jamás podríamos, Señor, jamás podríamos pagarte. Ni en 1000 años, Señor, podríamos pagarte lo que hiciste por nosotros en la cruz. Si algo vale, toma nuestras vidas y haz de ellas lo que tú quieras, como una ofrenda agradable a ti, Señor, que suba como un olor fragante. Que nosotros podamos vivir nuestros días agradándote, Señor, como un olor fragante, como un sacrificio agradable a ti, manteniéndonos limpios, porque tú eres santo. Santo, santo, santo eres tú, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te damos a ti, Señor, por el privilegio de ser tus piedras vivas, de construir tu iglesia, Señor, a través de nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo, capacítanos para ser piedras vivas, para que funcionemos correctamente aquí en la iglesia. Eleva nuestra mentalidad a la madurez y nuestra actitud, Padre, a la madurez. Los que han de venir a ti, agrégalos según tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.